Son las 6:35 de la mañana, momento en que damos inicio a nuestro segmento de entrevistas acá en Primera Página. Por ello recibimos en nuestros estudios a Claudio Fermín, político de amplia trayectoria, presidente de Soluciones para Venezuela. Muy buenos días, bienvenido a Primera Página. Buenos días. Un gusto poder saludarle. Para mí también muy grato estar acá en Globovisión. Bien, señor Fermín, no lo teníamos desde acá, desde el proceso de elecciones parlamentarias en nuestros estudios de Primera Página. Justamente quisiéramos iniciar pues conversando sobre el panorama político que se avecina este año 2021. Inicia con procesos de diálogo, de negociación entre distintos sectores de la vida económica, empresarios, políticos de distintas tendencias están llamados este año al diálogo. 2021, un año que sigue tras el inicio de la pandemia. Ya se va a cumplir un año de la pandemia por COVID-19, esto aunado además a la situación que todos conocemos en Venezuela, una crisis económica, social. ¿Qué se previene en este sentido del diálogo, de la negociación? ¿Qué se espera? Bueno, la verdad es que es un plano muy polémico. Existen sectores que esperan poco o casi nada del diálogo, que creen que el diálogo es un disparate, que piensan que no es posible entenderse, que no es posible ponerse de acuerdo. Hay quienes creen y lo sostienen, que el gobierno dialoga porque tiene el agua al cuello, porque tiene que calmar a sectores descontentos. Hay quienes creen que el empresariado que fue a reunirse con el presidente de la Asamblea Nacional en Fedecámaras, lo que andan buscando son espacios de provecho personal. Es decir, hay sectores que tienen un mal concepto del diálogo. Y hay otros venezolanos, entre ellos quienes estamos en Soluciones para Venezuela, que pensamos que ese es un camino conveniente para el país. El diálogo le abre puertas a la participación de todos. Estas reuniones que sostuvo el presidente de la Asamblea Nacional con rectores de universidades, con directores de tecnológicos y luego con los empresarios en Fedecámaras, bueno, son espacios para la participación. Yo tengo muy alta expectativa con el diálogo y por eso creo que hay que exigir que se presenten resultados. Esta reunión con las universidades se conversaron asuntos que tienen de larga monta, ¿no? Como una nueva ley de universidades, pero también se ha tratado el arrinconamiento presupuestario que tienen las universidades. Eso debe tener entonces un resultado inmediato. En la reunión con los empresarios también se abrieron muchísimas expectativas, porque si bien es cierto que hay un bloqueo contra el país que es dañino, vamos a llamarlo un bloqueo externo, si me permite decirlo así, también hay trabas internas que pueden ser desmontadas. Permisería o permisología, como le decimos popularmente, una cantidad de trabas, matracas y puestos de alcabala para montar empresas y para mantenerlas. La Constitución, por ejemplo, prohíbe los monopolios, pero sin embargo el propio Estado mantiene monopolios en muchísimos espacios de la economía. Entonces hay medidas que estoy seguro se pueden tomar y son necesarias para que el país pueda destrabarse. En el campo económico hay que proceder a ese desbloqueo interno. En el campo, por cierto, esperamos que las próximas reuniones, así como se ha tratado el problema de la educación, como se ha abordado el problema de la producción, de las inversiones en estas primeras mesas de diálogo, que se aborde el problema de la salud, porque ha habido un esfuerzo grande para enfrentar la pandemia. Eso no está en discusión, pero sin embargo el funcionamiento de nuestros hospitales, la dotación de nuestros centros de salud, los salarios, los sueldos de nuestras enfermeras y nuestros médicos, es decir, ¿qué incentivo tienen para poder enfrentar su trabajo del día a día con pasión, con intensidad? Así que problemas como la producción, como el comercio, la generación de empleo, el salario, los problemas de la educación y de la salud
yo estoy convencido que sí podemos avanzar, que sí se pueden presentar soluciones a través del diálogo. Y no es primera vez que se producen procesos de diálogos en nuestro país. No. ¿Cuáles resultados se han visto antes? Es decir, ¿qué podría ser diferente en este sentido, en este nuevo año 2021, en este nuevo proceso de negociaciones de distintos sectores de nuestro país que marquen la diferencia a lo que ya han venido siendo otros periodos de conversaciones? Bueno, mira, el diálogo ha tenido, lamentablemente ha traído mucha frustración, ¿no? Porque hubo varios años en que las mesas de diálogo no dieron resultado alguno. Y que usted fue partícipe de estas mesas, ¿no? La única mesa de diálogo que realmente produjo resultados visibles fue la experiencia del último año y medio. La liberación de presos políticos, la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral, un proceso de distensión política y de entendimiento en medio de amenazas de invasión militar, en medios de injerencia política de organismos extranjeros, en medio de un estado de paralelismo institucional, con supuestas presidencias provisorias, con organismos paralelos, que si existía otra Tribunal Supremo, que existía otra Fiscalía. En fin, en medio de un proceso muy tenso, la única experiencia desde mi registro que ha dado un resultado que se puede contabilizar como un aporte fue la Mesa de Diálogo Nacional. Pero esa Mesa de Diálogo Nacional tuvo que funcionar en contra de una Asamblea Nacional que estaba jalando hacia el otro lado, en contra de un proceso de sabotaje o de llamado a que no se dieran las elecciones. Este diálogo que ahora se ha instalado es distinto. Este diálogo ¿Qué lo hace distinto? Lo hace distinto que ahora tenemos la Asamblea Nacional como institución que antes estaba en contra del diálogo, esa directiva ahora está a favor de ella. La hace distinta que el mundo ha comenzado a percibir lo que realmente ocurre en Venezuela. Alemania, por ejemplo, para poner un ejemplo reciente, Alemania se percata de lo que ocurre en Venezuela y ya no sigue apoyando ficciones como por ejemplo la presidencia provisoria. Pero fíjese que a propósito de ello, pues la Comunidad Europea se ha pronunciado justamente en no reconocer a Guaidó como presidente interino, pero tampoco reconocen el proceso de elecciones parlamentarias celebrados acá en el año 2020. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál sería la lectura a esa respuesta que está dando hoy por hoy la comunidad internacional? Bueno, la Comunidad Europea es compleja, ¿no? Porque el Consejo de Estado de la Unión Europea está a favor del diálogo, a favor de la distensión, no reconoce la presidencia provisoria, como se le llamó. En cambio, hay otros países por separado que sí lo hacen, es un tema complejo. Pero el mundo tiene una visión distinta de lo que pasa en Venezuela, igual que los venezolanos. Los venezolanos fueron capturados, o fuimos capturados, por hablar genéricamente, en una gran ficción producto de la desesperación, producto del deseo intenso de un cambio inmediato, producto del deseo de que las cosas funcionen en un país como el nuestro, donde todo ha estado tan mal, y eso hizo posible pues que ofertas fantasiosas como que vamos a cambiarlo todo y vamos a cambiarlo ya, vamos a cambiarlo mañana, pudieran prender, pudieran recibir abono, ¿no? en la desesperación social. Pero hoy la gente entiende la realidad. La realidad es que Venezuela tiene que enfrentar una situación dramática. Yo creo que ya las cosas no se resuelven en el viejo esquema de gobierno-oposición. Está claro quiénes somos oposición, está claro quiénes son gobierno, pero aumentar las tensiones entre gobierno y oposición poco resuelve, nada aporta a los dramas que tenemos. Tratar de hacerle la biografía a este drama. ¿Quién tuvo la culpa? Bueno, mucha gente podemos opinar que la culpa la tuvo el gobierno con sus políticas desacertadas. El gobierno puede opinar que la culpa la tuvo el bloqueo, pero el bloqueo tan solo viene del año 17, 18 para acá. Es decir, buscando quién tuvo la culpa no vamos a encontrar soluciones. Por eso nosotros decimos que tienen que sentarse los factores del gobierno o de los gobiernos municipales, regionales y en particular el gobierno nacional que define la política económica, que define la política exterior, tienen que sentarse los sectores productivos, los sectores culturales y académicos, los sectores políticos para que busquemos solución. La solución, hay gente que dice, bueno, pero mientras Maduro esté allí las cosas no se pueden resolver.
Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer bajo ese criterio? ¿Nos vamos a cruzar de brazos desde aquí hasta el 2024? Porque esa es la fecha de las próximas elecciones. Entonces, cruzarse de brazos de aquí al 2024 puede ser un buen consejo para Venezuela. Pero había un sector de la oposición que decía cambio de gobierno, fin a hacer un gobierno de transición. Lo que ocurre es que los cambios de gobierno, ¿cómo pueden producirse en este momento? Los cambios de gobierno que se han intentado primero por la vía de agravar la crisis, es decir, asfixiar al país, que el país no tenga ingresos, y si no tiene ingresos del país, entonces el gobierno pierde capacidad de respuesta, aumenta el descontento y por esa vía hay una implosión. Esa fue la primera estrategia, agravar la crisis, que algunos insisten en esa. ¿Cuál es la segunda estrategia? Un golpe de Estado, una conspiración, la violencia. Es decir, todas esas estrategias anteriores no solo son inconvenientes y dañinas, sino que simplemente no han funcionado. Entonces hay que poner los pies sobre la tierra. Nosotros tenemos la posibilidad, digamos, los ciudadanos con nuestra participación electoral, con nuestro voto, con nuestra incorporación política, tenemos la posibilidad de cambiar un gobierno, para cambiar unas políticas. Pero ya que el cambio de gobierno o las elecciones no son todavía, la pregunta que algunos nos hacemos es, ¿y no podemos hacer algo? ¿Y no podemos contribuir con la política? Es decir, discutiendo, conversando, encontrando soluciones comunes. Vamos a hablar al regreso de la pausa sobre esos cuestionamientos que usted está poniendo sobre la mesa, también sobre los diálogos con la participación internacional, dadas las declaraciones el día de ayer del presidente Maduro sobre el grupo de Noruega que estaría presente en nuestro país. Al regreso, esto y más aquí en Primera Página. De la mañana, seguimos conversando en Primera Página con el presidente de Soluciones para Venezuela, Claudio Fermín, político de amplia trayectoria. Fíjese, antes de irnos a la pausa dejábamos sobre la mesa el tema pues, de las distintas posturas que hay dentro de la oposición. Hay un grupo que ha decidido participar en las elecciones, lo hizo en diciembre del año 2020. Hay otro grupo que exigía que para participar en un proceso electoral debían darse condiciones mucho más claras, y otro grupo que sencillamente pues, considera que no es necesario ir a un proceso electoral, sino ir al cambio de gobierno. Ahora bien, dentro de este esquema de negociación y de diálogo, donde también todas las partes deben ceder, ¿qué se espera que se produzca? ¿Hasta qué punto se puede, digamos, mover el tablero para este año 2021 y con la participación, como le decía, de la delegación de Noruega que está presente en Venezuela? Mire, el tema de las elecciones será siempre un tema importante, un tema vital, porque las elecciones permiten escoger, elegir a personas que nos representen o permite sancionar, castigar a aquellos que creemos que lo han hecho mal. Así que no dejaremos nunca de hablar de elecciones, de mejores garantías para las elecciones, de la necesidad de cambiar a quien no lo haya hecho bien en una gobernación, en una alcaldía. Eso es un tema cotidiano. Sin embargo, no estamos en momento de elecciones hoy. Las elecciones van a ser a finales de año. Pero en los próximos meses. Bueno, pero eso será a finales de año, y lo que nosotros planteamos en Soluciones para Venezuela es, y mientras tanto, ¿qué hacemos? Es decir, no vamos a hablar de los problemas de la salud, del equipamiento, de la dotación de los hospitales, del ingreso que deben tener nuestro personal de salud, enfermeras, médicos, auxiliares. No vamos a hablar del problema serio de las facilidades que antes existían. Cuando usted va a comprar un seguro, todos se lo ponen de maravilla, y después cuando necesita el seguro tiene miles de trabas. No vamos a hablar de estas cosas. Ahora fíjese sobre ese tema de la salud. Hay problemas del día a día, disculpa, que independientemente de las elecciones, que de eso tendremos que hablar, hay que entrarle a esos problemas, sea usted simpatizante del gobierno o sea usted de oposición. Ahora, ¿cómo hacemos para hablar de esos temas? ¿No nos jalamos por las greñas o nos sentamos? Nos sentamos quienes tienen el poder y quienes tienen los reclamos. Dentro de la Por Asamblea eso Nacional, defiendo el diálogo. Sí, por ejemplo, dentro de la Asamblea Nacional, el doctor, uno de los diputados, doctor Rubén Limas, de Acción Democrática, pues él hacía estos planteamientos sobre el tema de la salud, y la respuesta del gobierno, incluso desde el Ejecutivo, era: ¿quién es este doctor que está desconociendo el esfuerzo que ha hecho Venezuela en materia de salud, por ejemplo, para contener el COVID-19 y los medicamentos? Pero es decir,
Dentro de estos diálogos hay un proceso de sinceramiento sobre lo que está ocurriendo en el país, de ver la realidad en los hospitales respecto al equipamiento, al material médico, quirúrgico. Pues el día a día, cuando mucha gente va a los hospitales o centros de salud, pues no encuentra ninguno de estos insumos o debe pagarlos en dólares, incluso fuera, para poder llevarlo al hospital y hacer estos procedimientos. No digo que en líneas generales el sistema pues está en caos, pero sí hay grandes fallas. El gobierno está viendo esas fallas, porque cuando uno escucha estas declaraciones de que se desconoce quizá a un punto las denuncias que se están haciendo en el seno de la Asamblea, uno se pregunta, pero ¿hay un diálogo posible con este escenario, con estas respuestas? Mire, creo que siempre nos vamos a conseguir con gente que se pone a la defensiva. Siempre habrá funcionarios del gobierno que tratan de demostrar sus esfuerzos, sus intentos y tratan de ocultar lo que funcione mal porque creen que entonces así se degrada su liderazgo, ¿no? Esas actitudes a la defensiva pudieran ser comprensibles, pero poco sirven, porque de todas maneras, aunque usted tenga un discurso para negar lo que está pasando, la gente va a los hospitales, la gente tiene el problema. Los médicos y los muchachos residentes, que son prácticamente los únicos que quedan en los hospitales públicos, porque muchos especialistas han migrado, muchos especialistas ya no están en esos centros de trabajo, saben lo que ocurre, el paciente sabe lo que ocurre. Y en el caso de la salud no hay que darle mucha vuelta, al menos yo lo veo a diario. Yo observo, yo percibo el esfuerzo para enfrentar lo de la pandemia. Desde mi registro eso es innegable, pero ese es una discusión que no puede tapar las deficiencias de los hospitales, las necesidades de la salud, y ahora que se ha reunido el presidente de la Asamblea, permítanme decir el gobierno, porque es un líder importante del gobierno y del partido de gobierno, con los empresarios, esto tiene una íntima vinculación. Si nosotros pudiéramos liberar una cantidad de empresas que están en manos del Estado, que hoy a duras penas lo que hacen es pagar las nóminas porque no tienen con qué invertir, porque no funcionan. El gas, por ejemplo, que es algo cotidiano. Si pudiéramos liberar centenares de empresas que hoy son empresas del Estado y ponerlas en manos de empresarios venezolanos, en algunos casos la gerencia de las empresas, en otros casos el traslado definitivo de todos los activos y los pasivos de esas empresas al sector privado. Si nosotros pudiéramos privatizar, para decirlo en un término que es un término muy vago porque hay diferentes modalidades de privatización. Y es un término que no le gusta a la izquierda. Bueno, sí, pero si pudiéramos liberar al Estado de algo que está haciendo mal, el Estado tendría entonces ese dinero que hoy tiene retenido en empresas que no funcionan, en empresas que no administra bien, en empresas que no le están dando gas, luz y muchísimos otros servicios que no le están dando resultado al ciudadano, ese dinero podría ir a la salud que está necesitada. Si de estos diálogos el sector salud o el sector universitario, por ejemplo, no salen con un mejor tratamiento presupuestario, es decir, con una atención preferencial del Estado, es poco lo que estamos haciendo. El diálogo, desde el punto de vista nuestro, tiene un gran valor. El diálogo es un mecanismo de participación, es decir, no solo quien ganó las elecciones, sino quien ganó, quien perdió, quien no participó, independientemente del hecho electoral. Los ciudadanos en el diálogo tienen un espacio para hacer sus reclamos, para dejar sus propuestas, pero para tomar decisiones. Si de allí no se toman decisiones, el diálogo será una gran frustración. Así que nosotros aspiramos que el sector salud, concretamente, pueda beneficiarse de este diálogo teniendo una mayor atención presupuestaria. Ahora, ¿cómo la tiene si ese presupuesto que hoy es precario, porque no vendemos petróleo, por el bloqueo, por los problemas de monoproducción disminuida que tenemos, si ese ingreso que tiene el Estado se sigue concentrando en centenares de empresas que no dan resultados y no se libera ese dinero para atender salud y educación, que son dos casos concretos, entonces ¿cuál es el resultado del diálogo? Si seguimos anclados en temas que se mineralizaron, que se han convertido en una especie de tótem, que esto no puede pasar al sector privado. ¿Y quién es el sector privado?
El sector privado es el venezolano que invierte, el sector privado es el venezolano que trabaja, el sector privado es el venezolano que ahorró, que pidió un préstamo para tener una empresa. ¿El sector privado acaso es un marciano, un lunático? El sector privado es el esfuerzo de los venezolanos. Pero se está caminando en ese sentido No se está cuando estamos caminando en ese viendo estas sentido. reuniones con la empresa privada, el proyecto de ley antibloqueo, ahora, bueno, se está aprobado el año empezando a pasado caminar por la en ese sentido. Constituyente. Entonces, Vamos a hablar se está empezando a caminar en ese sentido. Sí. Al regreso de la pausa vamos a estar tocando este tema porque ya por tiempo debemos ir a una pausa y vamos a estar hablando de se está caminando en Venezuela hacia un proceso de privatización. Al regreso de la pausa, pues la respuesta. Son las 7:01 de la mañana, regresamos a Primera Página, seguimos conversando con el presidente de Soluciones para Venezuela, el señor Claudio Fermín. Antes de irnos a la pausa, estábamos hablando del tema pues, de la privatización en Venezuela como posible vía. Usted mencionaba que hay grupos de la oposición que califican que el gobierno está planteando este proceso de diálogos porque se ve con el agua hasta el cuello. Pues se habla que con el tema de las sanciones, una de las soluciones sería proceder a acuerdos con el empresariado, caminar en el sentido de la privatización. Actualmente, ¿en qué fase está ese proceso en Venezuela? La privatización es un término, es una categoría que le para los pelos a mucha gente porque pudiera interpretarse de acuerdo a experiencias ya vividas en que se trasladan activos públicos, empresas públicas rentables, empresas públicas que funcionan, se le trasladan como grandes negocios a sectores privilegiados privados. Entonces, el término privatización choca para buena parte del país que hemos vivido experiencias, unas positivas, pero otras negativas. Claro. Pero me gustaría plantearlo en otros términos. El dinero público, que antes la gente veía que era relativamente fácil conseguirlo, petróleo, aluminio, hierro, se exportaban diferentes rubros. Pero hoy, cuando estamos en la verdadera monoproducción, casi que la mini monoproducción, lo único que estamos produciendo es petróleo y muy poco de acuerdo a nuestros estándares y con el bloqueo y con todas las dificultades para venderlo, ya sabemos lo que pasa. Hoy, cuando el dinero público es tan escaso, ¿tiene sentido que ese dinero público lo estemos empleando, el ingreso del Estado? El único ingreso que el Estado tiene sentido que lo estemos empleando en muchas actividades económicas en las que pueda haber dinero fresco de los particulares, dinero de los agricultores, de los industriales, de la gente que se asocia, dinero de empresarios, que ese dinero lo pueden meter en actividades que hoy el Estado está haciendo y ese dinero que el Estado emplea en estas tareas puede ser liberado para los hospitales, para el transporte, para la educación, para el salario. ¿Tiene sentido eso? Eso no tiene sentido, no solamente porque es un mal uso de los dineros públicos, sino porque tú estás impidiendo el desarrollo y el crecimiento de la familia venezolana que quiere tener una inversión, que quiere tener un patrimonio, que quiere tener un espacio económico y esos espacios económicos están todos copados por el Estado. ¿Tiene sentido que llamemos inversiones chinas, que llamemos inversiones rusas, turcas, europeas, que vengan todas? Pero tiene sentido llamar a esos inversionistas privados de otros países y a los inversionistas privados de Barquisimeto, de Barinas, de Los Teques, de Carúpano, decirles que ellos no pueden porque sería privatizar. Es decir, luz para afuera, que vengan inversionistas privados, que subsidiemos a la empresa privada de otros países, pero la empresa privada de Venezuela tiene prohibido el acceso a los espacios económicos. No tiene sentido. Entonces, el diálogo, soy optimista que el diálogo puede permitir que se involucren diferentes sectores, que se hagan reclamos, que en el momento electoral los reclamos tienen otro tono, pero en el momento gerencial, en el momento administrativo de discutir en una mesa de trabajo un tema específico, la producción de cacao o el transporte público de pasajeros o el problema de la distribución de las bombonas de gas y del llenado de las bombonas, cuando tú discutes el tema específico, entonces quienes están en el poder y quienes están, que son los ciudadanos, la sociedad civil, vamos a decir, del otro lado del mostrador, podemos llegar a acuerdos. No es verdad
que la única ocasión para cambiar sean las próximas elecciones. Ese es un momento para cambiar, pero antes de las próximas elecciones, insisto, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos quedamos cruzados de brazos o apelamos al diálogo como un mecanismo de presión, de reclamo, como un mecanismo de participación? Yo creo que eso el país tiene que hacerlo y estoy optimista en que podamos descubrir mejores métodos para que el diálogo sea eficiente. Y cuando toca ese tema económico, pues también desde el sector empresarial, industrial, se ha denunciado también en los últimos meses, pues que se ha privilegiado también el tema de las importaciones, beneficiando así, pues, incluso a las empresas extranjeras y no a la producción nacional. Y quizás la respuesta a cuando la población ve la cantidad de bodegones que hay una profunda pobreza, pero también vemos ahora la ciudad o el país lleno de bodegones y de productos importados. Es parte de las preguntas que también tiene nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Ellos están participando con la etiqueta Primera Página. Nuestro compañero Juan Carlos Rosso va a hacer lectura a sus inquietudes. Y estamos en las primeras tendencias en plataformas digitales. Por ejemplo, en Twitter, comenzamos allí. Hay mucha interacción. Servatorexert. Buen día, la privatización de las empresas viene de la mano con un paquete salarial acorde para sobrellevar la situación actual, pregunta este usuario, señor Fermín. El salario es el tema central. Hablar de economía, hablar de inversiones, de tasas de interés, de alianzas, de importaciones y no hablar del ingreso. El ingreso, el salario es el rostro humano de la economía. Y ya es un hecho. Quien hace la pregunta tiene el espíritu de la pregunta es correcto. Hoy día en Venezuela, la diferencia entre lo que se gana en el sector público, esos 3 millones, 4 millones y tantos de empleados públicos ganan muchísimo menos que quienes trabajan en el sector privado, que no es que ganen mucho, pero es muy distinto ganar $50 a ganar $3, $4. De tal manera que esa es otra de las ventajas de transferir actividades económicas a los particulares, a los venezolanos, a la gente de trabajo. Otra ventaja es que para mantener a esa plantilla, para estimularlos, para que no se les vayan, después que usted los entrena, la propia empresa de cualquier tamaño, pues se esmera en tener un mejor salario. Eso no está ocurriendo hoy, lamentablemente, en el sector público. Ya sabemos qué ha pasado con la contratación colectiva, ya sabemos qué ha pasado con la actividad sindical, que son cosas que tenemos que superar. Así que mi respuesta es sí. Cuando se transfieren actividades a los particulares de cualquier entidad, pequeñas empresas, cooperativas, medianas empresas, empresas grandes, el salario para los trabajadores es absolutamente superior. Señor Fermín, las preguntas, comentarios y sugerencias no solamente se dan en Twitter, en YouTube, tenemos transmisión completamente en vivo. Publica, por ejemplo, Tolosa Colina. Es tiempo de buscar otras estrategias. Ya tiene que ser aquí entre nosotros, sin buscar un tercero que como Mesías nos venga a salvar, publica Tolosa Colina. Ya está bien de decir que esto no sirve y no hacer nada para cambiarlo. Seamos serios, la realidad es otra. ¿Hay algo que argumentarle a este comentario? Sí, la realidad es otra. E insisto, los razonamientos extremos de todo o nada, o de buscar esos terceros, no sirven. La gente que dice, por ejemplo, mientras Maduro esté allí no se puede hacer nada. Bueno, lo cierto es que está allí, entonces tratemos de hacer algo porque está allí. ¿Qué vamos a hacer? Nos cruzamos de brazos, tratemos de entablar una relación eficiente, una relación productiva con quienes tienen el poder. O la gente que dice, desde el gobierno, por ejemplo, la gente que dice, es que con el bloqueo no se puede hacer nada. No tienen razón, el bloqueo es lesivo, el bloqueo es una puñalada contra el país. Pero aún con bloqueo nosotros podemos desbloquear internamente la economía, podemos acabar con una cantidad de vicios, con una cantidad de trabas que no vienen explicados por el bloqueo. Así que los venezolanos, conversando con franqueza, sentándonos a dirimir nuestras diferencias, podemos avanzar independientemente de las gravísimas situaciones que nos plantea el bloqueo. Vamos a pasearnos por otra plataforma digital, por Instagram, también hay comentarios. Julio Atias, es público el autoritarismo por parte del gobierno, ya que ejecuta medidas sin ningún tipo de consultas ni de control. Ahora bien, ¿no cree que del lado opositor existe también una parte autoritaria que deciden sin consultar y descalifican a los que piensen distinto? La pregunta en Instagram la hace Julio Atias. Estoy absolutamente de acuerdo. El autoritarismo crece en todos los espacios y por eso, perdonen que sea repetitivo en esto, pero es que viene como anillo al dedo, el diálogo es un mecanismo antiautoritario.
El diálogo es un mecanismo de participación. En el diálogo todos podemos incidir, unos en mayor grado, otros en menor grado, pero en el diálogo no solamente decide quién tiene el poder. Si fuese así, entonces ¿para qué dialogar? ¿Qué sentido tiene? Ser simplemente uno el que entregue una lista de solicitudes sin tener ninguna posibilidad de aportar propuestas, de aportar soluciones, de corresponsabilizarse. En el caso de la pandemia, se ha ido a reunirse con los rectores de las universidades y directores de tecnológicos, con los empresarios, pero la pandemia fue un tema que se abordó en ambos escenarios. La pandemia y ahora como solución la vacunación no puede ser asumido solamente por el Estado. Eso sería una manera muy torpe, una manera mocha, una manera insuficiente de asumir un reto tan grande. Entonces, el diálogo es también una manera de combatir el autoritarismo. Ahora, una pregunta al aire. Y algo que ha sido tan hondo como el autoritarismo, como el sectarismo, como la autosuficiencia, bien del gobierno, que es más notorio, o bien de sectores opositores, que es menos notorio, pero que ahora, con todo este intervencionismo extranjero, se hizo más público. ¿Será posible acabar con eso en un día, en 2 días? El diálogo también es un proceso. Yo aspiro que esta comisión de diálogo vaya incorporando a muchísimos interlocutores, que se converse también con otros sectores, no solamente el sector académico y el sector empresarial. Y de esa manera se abran canales de participación. Pero lo que no podemos hacer es esperar que vengan las elecciones para cambiar el presidente de Venezuela o para cambiar el gobernador. Y está hablando alguien que cree en las elecciones y que vamos a trabajar en las elecciones. Pero mientras no haya elecciones, ¿qué hacemos? Nos cruzamos de brazos. Vamos a dialogarnos, vamos a sentarnos, vamos a cambiar las políticas que no han dado resultados, vamos a enfrentar esto juntos. Y que no revise solamente tema político o económico, también está el tema social, crisis humanitaria. La mencionan así en redes sociales. Es el caso de Alejandro Galué. Señor Fermín, la crisis de Venezuela debe causar preocupación mundial por ser la mayor crisis migratoria, por ejemplo, publica Alejandro Galué, y la peor crisis humanitaria del planeta. ¿Cree usted que el diálogo y la negociación que está planteando pueda ayudarnos a revertir esa tragedia? La pregunta es de Alejandro Galué. Tenemos que hacerlo. Mire, yo estuve en el Táchira la semana pasada y viniendo de San Pedro del Río para acá, bueno, tenía que pasar por mi estado, por Barinas. Y usted ve allí las largas filas de caminantes, como ahora se les llama, venezolanos que quieren buscarse su vida en otro país, en este caso en la vecina Colombia. Eso es una realidad. Y ahora, ¿por qué la gente se va? ¿Acaso que la gente se va porque las cosas están bien? La gente se va huyendo de lo que percibe que está mal, de lo que siente que padecen. Eso es una realidad que no podemos negar. No tiene ningún sentido ponernos a discutir ahora, no, los que se han ido no son 3 millones, son solamente 1 millón. Esa es una discusión completamente ociosa. Lo cierto es que cuando la economía no ofrece puestos de trabajo, cuando los puestos de trabajo no ofrecen ingresos dignos, cuando los servicios públicos no protegen a la familia, cuando la sociedad en vez de ser un refugio se convierte en algo hostil, pues la gente se va. Ha ocurrido en Asia, en África, en Europa, ha ocurrido en América Latina, en Centroamérica en los últimos 40 años, ahora nos ocurre a nosotros. Entonces los venezolanos estamos conscientes que la situación está mal, esa situación hay que revertirla. Ahora, insisto, los intentos para cambiar la situación no son solamente cada 6 años cuando hay elecciones, cada 4 años cuando hay elecciones. Eso es importante, pero tenemos que sentarnos a tomar decisiones diarias. Los gobiernos, y en este caso el gobierno ha abierto un canal de diálogo. Bueno, no nos prejuiciemos, vamos a abordar ese canal de diálogo. Si luego no funciona, se va protestando en el camino. Si luego se hace el balance y es negativo, se le informará el país. Pero lo que no podemos negarnos es a llevar a la mesa de discusión nuestras propuestas, nuestros reclamos y sobre todo tener de interlocutores a gente que quiere cambiar. No todo el mundo en el gobierno es igual, así como no todos en oposición somos iguales, porque unos creemos en participar, otros creen en golpes de Estado, porque unos somos nacionalistas, otros son instrumentos de potencias extranjeras. Así como no somos iguales en la oposición, tampoco en el gobierno todo el mundo es igual. En el gobierno es posible que haya gente, yo he leído algunos escritos de gente que considera una traición al comandante Chávez haberse sentado con Fede Cámara. Y he leído otras, particularmente de colaboradores de Maduro,
que piensan que es necesario sentarse con el empresariado para cambiar políticas económicas. Hay distintas posturas, distintas visiones. Al regreso de la pausa vamos a seguir conversando, señor Fermín, sobre las distintas posturas que hoy están sobre la mesa en nuestro país, y además estamos en un año electoral. ¿Cómo se está preparando soluciones para Venezuela de cara a estas elecciones? Al regreso de la pausa, usted también siga participando, sigue escribiéndonos, etiqueta Primera Página en Twitter y en Instagram, @primerapágina, @jcarlosrosa, mi cuenta @rosa_periodista. Vamos a seguir leyendo sus preguntas y sus comentarios al doctor Fermín. Seguimos conversando con el doctor Claudio Fermín aquí en Primera Página, presidente de Soluciones para Venezuela. Antes de irnos a la pausa le preguntaba algo que también es importante. Este año se celebran elecciones en nuestro país. Dentro de la oposición también pues, se ha propuesto que sean mega elecciones, gobernadores y alcaldes. Desde el gobierno se ha dicho que inicialmente pues, están previstas son las elecciones de gobernadores. En todo caso, ¿cómo se está preparando el partido Soluciones para Venezuela, tomando en cuenta que tampoco tuvieron unos resultados muy positivos en el proceso de diciembre, ¿no? Las elecciones de diciembre para nosotros fueron un impacto, ¿no? En relación a nuestras expectativas, a lo que nosotros aspirábamos, por lo mucho que hemos trabajado, por lo mucho que nos hemos organizado y por la pasión que le hemos puesto a la defensa de nuestras tesis. Nosotros creemos en la participación, creemos en la defensa de los sectores populares, pero creemos en hacer eso en el día a día, con el activismo diario. Creemos en las elecciones y en participar. Es decir, somos un partido que cree en la paz, cree en el diálogo, no creemos en la violencia. Somos un partido nacionalista. Hemos tenido posiciones muy firmes. Nos hemos atrevido con un gran esfuerzo a impedir, a tratar de impedir que Venezuela se vea atrapada en el todo o nada, en los dos extremos. Creemos que hay otra manera por la calle del medio de hacer las cosas. Bueno, y obtuvimos 100.000 votos. Para nosotros fue un impacto, así que de acuerdo a nuestras expectativas estuvimos muy contrariados. Ahora, cuando uno toma otra visión, Acción Democrática, un partido con 80 años, un partido con tantos elementos, digamos, de patrimonio político, obtuvo 430.000 votos. Nosotros con 2 años obtuvimos 100.000 votos. Hemos construido un discurso propio, hemos adelantado alianza con sectores populares. Es decir, si bien en términos electorales no tuvimos un buen resultado, fue un resultado malo, sin embargo en términos políticos hemos ido teniendo presencia con el mensaje y con la conducta que queremos. Nosotros vamos a participar en las elecciones de gobernadores, en las elecciones de alcaldes, pero no solo estamos pensando en las elecciones. Como queda comprobado en este programa, en la conversación que hemos tenido, y en las preguntas que me has formulado, yo he tratado de manifestar que nuestro interés es en el día a día, en la solución de los problemas reales. Pero ¿y qué lecturas se han hecho pues, en cuanto a los resultados que no fueron favorables para ustedes en diciembre, en su día a día, que sienten que deben mejorar? ¿Siente usted que la población venezolana se siente hoy por hoy escuchada por Soluciones para Venezuela? Bueno, es que la población venezolana es muy diversa. Muy diversa, muy heterogénea. Por ejemplo, hubo una alianza por otros amigos de oposición, que eran 5, 6, 7 partidos que se lograron aliar. Nosotros no formábamos parte de esa alianza, íbamos con otros sectores populares, como redes, como sindicatos, y obtuvimos 100.000 votos. Sin embargo, muchos electores detrás de la economía del voto, gente de oposición, pero que quieren participar, que no andan en otras aventuras, seguramente pensaron, bueno, pero si aquí hay una alianza, a lo mejor mi voto aquí rinde más, es decir, no lo pierdo. Hay muchas circunstancias, ¿no? Luego, por ejemplo, nuestra tarjeta, que es una tarjeta poco conocida, nuestra capacidad propagandística o financiera, es decir, hay muchos elementos, nuestra capacidad organizativa. Soluciones para Venezuela se encuentra en este momento definiendo su estrategia organizativa. Vamos a descentralizar aún más la organización. Hay realidades, por ejemplo, el Estado Miranda, para poner un ejemplo a los mirandinos. El Estado Miranda es un espacio territorial, es un espacio humano, es una sociedad política muy compleja. Está la zona industrial de Plaza Zamora, Guarenas, Guatire, está la zona de Barlovento, está la zona del Tuy,
está el área metropolitana, están los Altos Mirandinos, y este es tan solo un ejemplo, que esto es extensivo a otros estados. Nosotros tenemos hoy una dirección regional en el estado Miranda, porque hemos calcado la división político-territorial del país, estados, municipios, parroquias, pero ahora nos estamos proponiendo varias direcciones regionales. Es decir, que hay un proceso de reorganización que lo vamos a llevar adelante, vamos a profundizar nuestros procesos de alianza, pero sobre todo vamos a trabajar en las reivindicaciones del día a día. Nuestra mejor política es ocuparnos de las reivindicaciones del día a día. Y en este escenario, nosotros que no tenemos gobernaciones, que no tenemos alcaldías, que no tenemos acceso al poder, nosotros vemos con entusiasmo el diálogo porque es una manera de penetrar los espacios reales, es una manera de conversar con quienes tienen el poder y hacerles sentir nuestros reclamos, hacerles sentir nuestras propuestas. Es decir, que vamos a tener un año muy intenso, tanto en materia del diálogo, léase presentar propuestas, presentar soluciones, en materia de reorganización, por supuesto, vendrá la selección de candidatos, pero también hay otra cosa. Este es un año en el que nosotros tenemos que evaluar lo que ocurrió. Nosotros vamos a celebrar en todos los estados jornadas de evaluación de las actuales gobernaciones, porque es muy fácil decir, no me gusta tal gobernador, pero lo has evaluado. Vamos a evaluar qué pasó con las policías regionales, qué pasó con los planes de desarrollo regional, qué pasó con la manera de reclutar el personal, hubo allí realmente un intento de profesionalización o hubo simplemente clientelismo partidista. Va a ser un año muy intenso para Soluciones para Venezuela, vamos a estar allí presentes. Bien, también hay otras preguntas que a esta hora de la mañana tiene nuestra audiencia, señor Fermín, de cara también a la participación de Soluciones para Venezuela en un nuevo proceso electoral y otras inquietudes. Juan Carlos Rosso. Hay muchísimas interrogantes, señor Fermín. Por ejemplo, ¿qué le responde usted a los seguidores o a los detractores realmente? Porque así como Soluciones para Venezuela tiene seguidores, también tiene detractores. Es el caso, por ejemplo, de Leonardo Albornoz, que incluso lo vincula con colaborar con algunas prácticas afines al oficialismo, jugando a ser opositores, incluso dice. Es la única oposición y menciona y hace referencia al integrante de la Avanzada Progresista, el secretario general de la Avanzada Progresista y además exgobernador del estado de Lara, Henry Falcón. ¿Qué le responde a estas críticas? Aparece en pantalla incluso la crítica. No entendí bien la... Bueno, está un poco subida de tono la crítica, pero me atrevo a citarla. Títere, incluso del oficialismo, jugando a ser opositores, parte de la cita que hace Leonardo Albornoz. ¿Qué le responde, por ejemplo? No, bueno, pero no, si supiera que con todo lo incómodo que puede ser, le digo al señor Albornoz lo siguiente. Mire, ¿qué significa ser oposición? Oposición significa, en el caso nuestro, que estamos opuestos a las políticas económicas intervencionistas, tratar entonces de romper ese intervencionismo, ese monopolio del Estado, transfiriendo actividades que pueden ser realizadas por los ciudadanos. Oposición para nosotros que no creemos en el sectarismo, sino que creemos que el servicio público debe estar integrado por los profesionales, por los empleados, por los técnicos más competentes, no importa de dónde vengan. Pues tratar de romper ese cerco. ¿Qué significa para nosotros oposición que creemos en las libertades económicas? Bueno, justamente tratar de desbloquear internamente la economía, como lo hemos dicho. ¿Qué significa oposición para nosotros que creemos en las libertades políticas? Ejercerlas y tratar de mejorarlas. Ahora, para nosotros, hablo por Soluciones para Venezuela, oposición no es dar un golpe de Estado, oposición no es auspiciar el bloqueo contra Venezuela para asfixiar la economía, oposición no es agravar la crisis, porque nosotros somos opuestos porque el resultado de las políticas económicas nos ha conducido a hambre, a desempleo, a miseria, a desmantelamiento de los servicios públicos. Y si lo que vamos a proponer es un bloqueo, eso más bien va a producir más pobreza. Entonces eso no es ser oposición, eso es continuismo de la crisis. Así que nosotros creemos que ofrecer una manera de hacer política donde haya distensión, no confrontación, sino donde haya distensión, entendimiento, eso no es hacerle el juego a nadie, eso es obrar en beneficio de Venezuela. Practicar una política donde se acuda a las elecciones es promover la participación del pueblo. En cambio, practicar una política que promueva la abstención es una política que le niega al pueblo un derecho. Son diferentes puntos de vista. Ahora, nosotros somos un partido de oposición, pero ojo, nosotros no somos un partido que promueve el odio
contra quienes están en el gobierno ni contra la gente del PSV. Nosotros no somos un partido que cree en la aniquilación del contrario, no, eso es algo que más bien le hemos protestado a activistas del gobierno. Nosotros somos demócratas y nosotros como demócratas creemos en la convivencia, el país tiene que ser de todo. Yo me he encontrado con gente, Juan Carlos, que me dice, caramba, pero es que usted está cohabitando, como si fuese un insulto. Y yo lo que creo es que debemos cohabitar. Justamente lo que tenemos es convivir. Nosotros somos demócratas, somos un partido de oposición democrático, no somos un partido de oposición fascista. Se dio incluso en todo accionar político, no solamente en Venezuela, sino en el resto del planeta. Tienen sus seguidores, también tienen sus detractores. Son las 7:28, horario completamente supervisado. Por eso incluso me abstengo de leer completamente el comentario porque estaba un poco subido de tono, pero era necesaria también conocer su opinión. ¿Qué pasa con estas personas que le acusan incluso de algunas prácticas a las que ya se han referido? Hay otra publicación. Claudio. Darío Lozada, ¿no piensa el señor Claudio Fermín que las sanciones que nos afectan a todos los venezolanos son porque no hay unión, no se pueden levantar? ¿Por qué no le explica mejor eso a los ciudadanos venezolanos? La publicación es de Darío Lozada. Mire, Darío, en los Estados Unidos de América acaba de haber un giro político. Donald Trump, que ejerció la presidencia por 4 años, arreció sanciones contra Venezuela, impidió, por ejemplo, desde el año 17, que PDVSA pudiera colocar bonos en el mercado, era una manera de ahorcarla financieramente, impidió que otros países libremente compraran petróleo a Venezuela, y si lo hacían, pues entonces perdían el mercado norteamericano y se arriesgaban a perjuicios económicos y políticos graves. Es decir, hubo una política de asfixiar al país. Esa política de bloqueo es dañina, es dañina. ¿Qué gana ningún venezolano? Adeco, del PSV, Copellano, de Primero Justicia, Independiente, viejo, joven, mujer, hombre, cualquier venezolano, abstencionista o participacionista, ¿qué gana un venezolano con que se asfixie la economía venezolana? Nosotros desde Soluciones para Venezuela hemos tenido una posición patriótica, luchamos contra esas sanciones, primero creando conciencia en el país que eso es un atentado contra Venezuela. Segundo, diciéndole al mundo y diciéndole a todos a quienes le podamos llegar que eso hay que cambiarlo. Y hoy día, si los venezolanos nos unimos contra esas sanciones, nos estamos haciendo un bien a nosotros, no a la oposición, ni al gobierno, ni a Pedro, ni a Juan. Esas sanciones atentan contra nuestra libertad de comercio. Esas sanciones impiden que los venezolanos tengamos acceso a materias primas, tengamos acceso a productos. Nosotros somos un país que produce petróleo, pero si nosotros no conseguimos los aditivos, los ingredientes para alivianar nuestro petróleo, que es un petróleo pesado, si no conseguimos el diésel, si no conseguimos esos elementos que hacen a nuestro petróleo más liviano para ponerlo en el mercado, es como si no produjéramos nada. De tal manera que a nosotros se nos ha lesionado, por un interés político, a nosotros los venezolanos se nos ha apuñalado por la espalda. Entonces nosotros luchamos contra esas sanciones. Ahora, pero punto y aparte, ahora otro párrafo. Pero decir que las sanciones son el origen de la crisis es ceguera política, porque las sanciones vienen del año 17 para acá. Pero el bajón en la producción petrolera, el fracaso de las empresas en Guayana, las empresas de aluminio y del hierro, el fracaso en la agricultura, las trabas a la exportación, en la persecución a la propiedad privada. Yo no me estoy refiriendo a la propiedad privada del dueño de un banco, del dueño de una gran empresa, no, esos tienen bufetes jurídicos que le defiendan su propiedad. Yo me refiero a la propiedad privada del común, al que tiene un apartamento, al que tiene una cuenta corriente, al que tiene un pequeño terrenito, a la propiedad privada del que no tiene bufetes. Ese es el que necesita un sistema político que le defienda su propiedad. Los que tienen grandes bufetes y saben cómo eludir los tipos de intervención, a veces puede darle lo mismo o pueden enfrentar con más facilidad las agresiones. Entonces, confiscar, expropiar, acosar, desprestigiar a cualquier persona que tenga una modesta casa de negocio, llamarlo oligarca, intervenir, quitarle a los ciudadanos espacios. Llega un momento, si las cosas hubiesen seguido así, fortunosamente se está dando un giro, se está dando una apertura al sector privado, se está buscando que los activos públicos queden en manos de particulares. Ahora, no deben quedar solo en manos de extranjeros, deben quedar en manos de venezolanos. Pero si esto hubiese seguido así, entonces el único futuro que tendrían nuestros hijos y nuestros nietos es estar en la nómina de un organismo público. Y caben 17 millones de personas en la nómina del Estado. Es decir, ese modelo fracasó.
De tal manera que podemos luchar contra el bloqueo sin estar de acuerdo con la política económica que fracasó. Esas dos cosas las podemos hacer. Bien, muchas gracias, señor Fermín, por estar con nosotros, también a nuestra audiencia, por hacer como siempre sus preguntas y sus inquietudes. Escuchábamos parte de las visiones y las posturas que hace este político de larga trayectoria en Venezuela, el señor Claudio Fermín, presidente de Soluciones para Venezuela, sociólogo, fue alcalde también en Venezuela del municipio Libertador desde 1989 a 1993, candidato presidencial. Nos da toda su visión, el panorama que se espera en materia política para este año 2029, año en el que hay elecciones, año en el que también han iniciado un proceso de negociaciones y de diálogos entre distintos sectores de la vida económica, social, educativa en nuestro país. Los detalles y las conclusiones las tienen usted en casa. Aquí nosotros evaluamos todos los puntos de vista. Este es Primera Página, el punto de encuentro informativo en Venezuela. Nos vamos a una pausa, ya regresamos.